Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor les bendiga, hermano. Uno se siente agradecido del Señor cuando por muchos años uno escucha estos signos que han cantado estos hermanos que nos precedieron, que recibieron esas inspiraciones de Dios para alabar al Señor, y que hoy en día el Señor le permita a uno continuar esos pasos, servirle al Señor, poner un granito de arena para la edificación del cuerpo de Cristo. Para mí es una bendición el poder cantar este himno del hermano Prado. Tengo una promesa sin igual, es un himno que la letra nos ha tocado a cada uno de nosotros, y cada himno que nosotros cantamos es un himno que somos probados por ese himno. Y le damos gloria al Señor, que vemos la mano del Señor ayudándonos y dándonos la victoria, porque siempre el propósito es espiritual y el Señor es el que da la sabiduría para sacar estos arreglos que no existían, para sacar estos himnos para la gloria del Señor. Oren siempre por los hermanos, y este es un grupo abierto para todo aquel que quiera servirle al Señor y que ama al Señor y que desea alabar al Señor. Dios les bendiga. Jesús
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Liliana Patricia Rodríguez y les voy a contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, creo que fue el lunes de la semana pasada, pues nosotros teníamos un problema en la casa y era que teníamos ratones o ratas, que como tenemos como un cielo raso allá, entonces pues siempre pasaban las ratas y ratones y entonces eso nos perturbaba. Tanto pues en el día a veces menos, pero en el sueño sí nos perturbaba y pues teníamos como esa pequeña necesidad ahí en la casa. Y pues mi papá fue uno de esos días a buscar un gato, pequeño cachorro, y pues teníamos el gato ahí en la casa, pero el gato pues estaba muy pequeño como para empezar pues a cazar. No tenía como eso todavía así pues desarrollado, ¿será? Y pues no cazaba. Entonces, pues alguien llevó para la casa de nosotros un poquito de veneno de ratón. Y pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque pensábamos era que las ratas estaban como encerradas en el cielo raso, que no podían salir o algo así. Pues pensábamos ponerle veneno ahí arriba y pues que se murieran arriba y después nosotros la bajamos. Ese era como el pensamiento. Pero entonces, nunca pensamos que una de esas ratas iba a escapar de ahí, iba a salir y el gato se le iba a comer. Entonces, el gato, eso creo que fue la noche del sábado para el domingo, el gato pues comió una de esos ratones, rata, no sé, comió. Lo cierto es que ya el domingo en la mañana estaba como así, como oído, se tambaleaba mucho y pues realmente no le damos esperanza así pues al gato. Obviamente yo no quería que se muriera, nosotros pues amábamos al gato y no esperábamos que algo así aconteciera, pues porque primeramente era culpa de nosotros. Y pues esperábamos que el gato tuviera pues su sanidad en ese momento. Entonces pues yo lo que hice fue orar por el gato. Oré pues para que el Señor lo sanara y que fuera su voluntad. Y bueno, de ahí luego nos fuimos a la iglesia, pero entonces había como una inquietud en mí de que pues, no sé, todavía me preocupaba por el gato y todavía como que estaba inquieta y no quería que se muriera. Y estaba como preocupada aún. Y entonces cuando llegamos el día domingo, pues llegamos de la iglesia y el gato pues estaba aún peor, o sea, estaba casi que moribundo, pues ya se estaba casi que muriendo y hacía cosas pues raras. Si alguien ha visto pues a un gato morir o un animal morir, pues estaba pues como en las últimas. Y pues obviamente que me entristecí, pues no quería que eso pasara, pero confiaba en el Señor de que Él podía hacer algo. Yo no podía hacer nada, pero yo sabía que el Señor sí podía hacer algo al respecto. Y yo ya había orado, ya tenía como eso, pero no, o sea, como que me faltaba más fe o confiar más en que el Señor podía hacer la obra. Y entonces, pues luego después de un rato estaba acariciando al gato y meditando, pues qué podía hacer yo al respecto. Y pensaba, pues meditando, hablando con el Señor. Pensaba pues si algo me faltaba de mi parte y bueno, luego más tarde pues me sentí guiada a orar por el gato, pero ya hacerlo de una manera diferente y ya es como declarando su sanidad, ya no pues sí pidiendo su sanidad, pero ya declarándolo sano. Y así fue. Oré por el gato y pues le pedí perdón al Señor, pues porque era culpa nuestra haber puesto ese veneno ahí, pero que nos perdonara y que pudiéramos nosotros, pues que Dios pudiera pues sanar al gato. Y bueno, pues así fue. Luego ya después que hice esa oración ya no sentí más preocupación, ya todo se me había ido, ya no había manera en que yo pudiera como que pensar lo peor o algo así, ya. Yo estaba tranquila, yo ya sabía que el Señor iba a hacer la obra. Y bueno, pues así fue. Luego, en el transcurso de la tarde, pues el gato se siguió comportando así. Pero ya luego en la noche,
Ya el gato ya se veía con un nuevo semblante y ya incluso pedía comida y andaba pues mejor. Y bueno, ya al día siguiente, el día lunes en la mañana, pues ya estaba completamente sano, ya no tenía nada de las cosas que tenía y pues obviamente que eso fue el Señor Jesucristo que hizo la obra. Nosotros pues no podemos hacer nada, pero Él sí puede hacer que todas las cosas sean posibles. Y pues bueno, ese es mi testimonio. El Señor les bendiga y que espero pues que pueda ser de beneficio para sus vidas. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarles cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelo, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 14. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, Señor nos permite estar delante de esta cámara y de este micrófono para que el Espíritu Santo pueda traer la palabra y ministrar esta palabra para traernos la enseñanza que ella trae, que abarca todos los aspectos de nuestra vida y que nosotros, al escuchar la predicación de la palabra, Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno y nuestros oídos están atentos a lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos atentos a la voz de Dios, lo que Él ha de revelar. Escuché eso, escuché muy bien eso, lo que Él ha de revelar, que puede mostrar Dios cuál es el camino a seguir, cuál es la actitud a asumir, cuáles son los pasos a dar, cuáles son las cosas que debemos renunciar, cuáles son las cosas que debemos buscar, cuál es la prioridad que le debemos dar a qué y a qué no. Fíjense, todo eso el Espíritu Santo nos enseña por la palabra. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en la casa del Señor? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en nuestra vida personal con Cristo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que estamos llamados a manifestar como creyentes? ¿Qué es lo que debemos reflejar y el propósito del Evangelio en nuestras vidas? Todo eso debe usted tenerlo claro, porque si usted no lo tiene claro, entonces usted no va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, para qué fue llamado usted. Si usted fue llamado a algo, o si usted fue convocado a algo y usted dice, pero ¿qué debo hacer? ¿Para qué me convocaron? ¿Cuál es el propósito? Todo eso usted lo debe saber, porque
El llamado que Dios hace tiene un propósito muy definido, muy claro, muy cristalino, muy transparente, muy sublime, muy celestial, muy espiritual. El llamado de un creyente es muy espiritual porque tiene que ver con la restauración del hombre a su condición original de hijo de Dios, a como era Adán. Hermano, esas son palabras muy tremendas que usted como creyente está llamado, y usted, hermana, como creyente, el llamado es para que sea como Adán, como nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces hay como un pensamiento abstracto, sí, como nuestro Señor Jesucristo. Pero usted sabe lo que significa ser como nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe lo que significa ser como Adán. Cuando a nuestro Señor Jesucristo se le identificó espiritualmente como el hijo de Adán, esa expresión conlleva una gran responsabilidad. El hijo del hombre, el hijo de Adán. Tú eres el hijo de Adán. Si eres el hijo de Adán, tienes que hacer lo mismo que hacía Adán antes del pecado, antes de la caída. Tener la misma autoridad de Adán antes de la caída. Tener la misma comunión con Dios que tenía Adán antes de la caída. Todo eso conlleva el título de, como en los reinados, cuando se le llama príncipe heredero del reino de. Cuando se utiliza ese término, uno dice, él va a heredar el reino de su padre y su padre es el rey de esa tierra. Él manda, él pone, él quita. Él es el jefe de estado de esa nación. Y ese título conlleva una responsabilidad, y todos los que son hijos de reyes, ellos llevan una vida protocolar muy estricta acorde al título que llevan. Ojo, usted puede leer las muy particulares vidas de esos príncipes o princesas herederos. Y ustedes verán que ellos están encerrados en una línea de protocolo que conlleva al cargo que llevan y que deben reflejar eso que el título dice. Ellos no están llamados, aunque ellos quisieran, tal vez algunos quisieran, comportarse como cualquier chancletudo. No. El mismo Estado los obliga a mantener una línea de acuerdo al título que llevan. Fíjense. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando fue identificado como el hijo de Adán en su ministerio terrenal, él ciertamente demostró que era el hijo de Adán. Él detuvo la tempestad, él ordenó a las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Él le ordenó a la muerte que soltara a Lázaro. Dios hizo singulares maravillas y ministró sobre todo el carácter de Cristo. El carácter de Adán y de nuestro Padre Celestial. Porque estamos hablando del Señor Jesucristo. Reflejó el carácter de su Padre, por eso Él dice, yo y mi Padre una sola cosa somos. ¿Se dan cuenta? Y cuando se identificaba con Adán, era el Adán antes de la caída. No el Adán que pecó, no. Sino el Adán antes de la caída, el estatus, porque él abandonó ese estatus que tenía. Por no perder a Eva, él renunció a ese estatus, como ha pasado en la historia. Reyes que abdican por amor a una mujer. Así hizo Adán. Él pudo haberle pedido otra esposa al Señor, pero él amaba a Eva. Eso lo dice el hermano Branham. Amaba a Eva y él conscientemente participó del acto sexual junto a Eva.
y perdió su privilegio como el Dios de la tierra. Hermano, porque eso es lo que significa ser hijo de Adán, hijo del hombre. El Dios de la tierra, el cual tiene dominio sobre todo, tanto natural como espiritual, aquí en la tierra. Ojo, tiene pleno dominio. Y cuando Adán y nuestro Señor Jesucristo ejercían ese pleno dominio, lo hacían bajo la guianza del Espíritu, el secreto para poder reinar, porque ellos dieron el ejemplo. Nada hago de mí mismo si no me fuere mostrado del Padre. ¿Se dan cuenta? El secreto de un reinado, de un ministerio, de un don, es que no puede ser la persona. Tiene que ser el Espíritu Santo en la persona. Tiene que ser Dios. Cuando alguien se encomienda a Dios para hacer algo, Dios lo respalda y Dios lo bendice. El secreto de los ministerios no es que sea el hombre el que obre, no. Tiene que ser el Espíritu Santo el que ministre a través de él. No puede ser él. Él solo debe ser un instrumento. Los dones espirituales no pueden ser las personas basadas en sus creencias y pensamientos que le permiten a espíritus de error manipular esos dones para hacer o decir cosas que son contrarias a la palabra. Porque lo mismo que sucede con los dones, sucede con los ministerios. Hay hombres que han rendido su ministerio para decir mentiras en los púlpitos, enseñar falsedades en los púlpitos, solo para obtener un beneficio económico o un beneficio de popularidad, o tener una influencia en la congregación, un dominio, o para no perder su privilegio en el compañerismo denominacional al cual pertenece. Eso lo haría un mal siervo de Dios. Entregar su ministerio y entregar su don a algo que no sea el Espíritu Santo, o que lo opere él mismo en su naturaleza. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que lo que nosotros nos ha sido confiado lo confiemos al Señor Jesús, que el Espíritu Santo ministre a través de ese ministerio y a través de ese don. Que Jesús pueda manifestarse. Eso es madurez espiritual. Y esa era la característica de todo aquel que es un hijo del hombre, o un hijo del hombre, de Adán, que va a hacer la voluntad de Dios. Adán no hacía las cosas por capricho, no. Adán hacía la voluntad de Dios y nuestro Señor Jesucristo también. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Seguir el ejemplo que nuestro Señor nos dio para tener victoria espiritual, para alcanzarla en lo que el Señor ha dado en cuanto a una promesa. Avanzar al lugar que el Señor quiere que avancemos. Todo eso estamos llamados a manifestarlo, pero el Señor nos dice cómo hacerlo. Y por eso en cada predicación especial, nuestros oídos deben estar atentos al consejo de Dios. En cualquier ámbito, hay un consejo de Dios para todo ámbito, ya sea laboral, familiar, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a su posición en el cuerpo de Cristo, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto al ministerio quíntuple,
en cuanto a la labor que Dios le confía a usted, todo, absolutamente todo, hay un consejo de Dios. Y el secreto de la victoria en Cristo Jesús es tomar ese consejo y obedecerlo. Siempre Dios tendrá una palabra para cada uno de nosotros. Siempre. Pero ¿estaremos dispuestos nosotros a tomar el consejo de Dios? ¿Podremos o estaremos lo suficientemente preocupados delante de Dios para, Señor, ante mí está una responsabilidad de estudio, laboral, familiar? Hay muchas cosas, Señor, pero yo quiero que seas tú. ¿Cuántos le pedirán eso al Señor? Yo quiero que seas tú, Señor. Yo no quiero obrar bajo mi propio pensamiento ni mi propia manera de hacer las cosas. Sé que hay buenas personas que me han dado consejos, pero yo quiero que tú, Señor, me reveles, me muestres por la palabra. Si hay alguien que tú lo has enviado, entonces que yo pueda entender el consejo de la palabra. O vayan a su pastor y oren al Señor primero. Nunca vayan a pedir un consejo sin orar primero. Hermano, nunca vayan a pedir un consejo pastoral sin primero orar y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque si esa no es su actitud, usted está perdiendo el tiempo y está haciendo perder el tiempo a su pastor. Porque si usted va a pedir un consejo, pero en su corazón ya tiene decidido lo que va a hacer, entonces usted no es sincero, no es sincera. Y no tiene sentido que usted pida un consejo cuando ya en su corazón se inclina a hacer cierta cosa. El consejo, cuando uno pide un consejo, es que uno quiere hacer lo correcto. Y uno busca la guianza de Dios, porque la guianza de Jesucristo es perfecta y siempre estará en armonía con la palabra. El consejo de Dios nunca contradecirá la palabra. No lo que alguien interprete como la palabra, no. Porque el Señor lo puede guiar a usted a hacer algo que el mundo religioso diga, tú estás mal, pero la revelación dice, estás bien. Hermano, ¿cuánto reproche ha recibido el pueblo del Señor por este mensaje? Este mensaje es la verdad. El Espíritu Santo lo reveló y si usted lo obedece, usted es un privilegiado. Pero muchos dicen que es falso el mensaje. Muchos dicen, ustedes adoran a un hombre. Pero si usted ha recibido revelación del Señor, dele gracias al Señor que usted lo ve y lo obedece. Obedece el consejo de Dios que Dios envió a través del hermano Branham. ¿Se dan cuenta? Aunque para el sistema religioso sea una mentira, eso no anula el consejo de Dios. Si usted ha recibido revelación del Espíritu Santo, usted 100% verá que lo que predica el hermano Branham es la palabra. Y yo quiero la palabra, no la interpretación denominacional de la palabra. Hay una diferencia. Yo quiero la interpretación de Dios, no la interpretación de la denominación. Y si en usted está el Espíritu Santo, usted va a identificar, ojo, escuchen bien, si en usted está el Espíritu Santo, usted va a identificar el consejo de la palabra. Si tiene el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu Santo, no podrá identificarlo. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad.
Y la verdad está en su palabra, no fuera de ella. Toda predicación, toda obra, toda acción, toda profecía debe estar en armonía con la palabra. ¿Se dan cuenta? Nosotros buscamos el consejo de Dios, debemos hacerlo para todos los aspectos de nuestra vida. Esta cita del profeta se ha dicho muchas veces, pero siempre es bueno recordarla, porque es la verdad y es conforme a la palabra. No porque la dijo el hermano Branham, sino porque está en perfecta armonía con la palabra. Nuestro destino eterno no está determinado por las cosas que vemos o oímos, sino por el discernimiento que tengamos de lo que vemos y oímos. Es el discernimiento espiritual que hará que identifiquemos a Dios y que no llamemos falso a lo verdadero y que no le demos la espalda al llamado de Dios y que no menospreciemos la vía que Él nos dio para que hiciéramos la voluntad de Dios y que nos ayudará en este tiempo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Escuchen, a identificar la guianza del Espíritu en este tiempo. Dios todavía habla al hombre, Dios se revela, Dios quiere tener unidad y compañerismo con su pueblo, que su pueblo, cuando ha de hablar o de actuar, lo haga siempre conforme a la palabra. Ese es el objetivo de Dios. Eso es ser el hijo de Adán, el hijo del hombre, el hijo de Dios, hermano. Alguien que se identifica con el rey, el hijo del rey, hermano. Usted pudiera decir en esta hora, hermano, yo soy un hijo de Dios. Al decir eso está diciendo, yo soy el hijo del rey. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, yo soy el hijo del rey. Porque el rey es nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo coronaremos. Ya Él, por la revelación, sabemos que en aquel día lo coronaremos, hermano. Ya Él es el rey. Por la fe ya lo es para nosotros. Él es el que reina en nuestros corazones. Porque si usted hoy no obedece al rey, ¿cómo lo va a coronar? Usted se sujeta al rey. Si usted se sujeta al rey, entonces ya Él es rey en su corazón. Ya Él está reinando en su corazón. Ya Él está dando órdenes y usted obedece. El rey ordena, el rey manda. Para coronarlo en aquel día, cuando sus santos le coronen en aquel día, es porque ya hoy debe ser rey de usted y rey mío. ¿Acaso usted podrá coronar a alguien al cual usted nunca le hizo caso? Ni nunca quiso tomar en cuenta sus consejos sabios. Ni nunca quiso ir en el camino que el rey trazó. El rey reina. No es un rey de adorno. No es un jarrón chino. No. No es un rey de comiquita. No. No es un rey que no reina. No. Es un rey, nuestro Señor Jesucristo, es un rey que reina. ¿Y dónde reina Él? Él debe reinar en su corazón. Él debe
guiar sus pasos, mis pasos. Él debe transformar su corazón, su trono para el reinar. Él necesita un trono para reinar y ese trono es su corazón y mi corazón. Él necesita tener control de su palacio, porque él va a reinar en su palacio. ¿Y dónde es ese palacio? Es usted y soy yo. ¿Se dan cuenta? Y allí, en ese trono, él va a ordenar, él va a hablar, él va a expresar. Eso lo hará nuestro Señor Jesucristo. Ya Él es rey, debe ser rey en su corazón. Él dirá, es por aquí. Él dirá, no es mi voluntad por aquí. Él dirá lo que se ha de predicar. Él dirá lo que se ha de enseñar. ¿Se dan cuenta? Por eso uno procura, no se preocupa por buscar la inspiración de Dios en cada tema. Cuando el Espíritu muestra algo, Él da las escrituras y Él dice, es por aquí, es por aquí, es mi voluntad y yo seré contigo. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos ir a un lugar en donde Dios no está, porque Él no dio la orden. Dios te mandó. Hermano, mire, hay una gran necesidad, hay muchas almas que se están perdiendo y debemos ir a buscarlas. Dios te envió. Dios te envió. Dios te dijo que fueras a ese lugar. O vas por tu propia cuenta. No esperaste la orden. ¿Qué clase de súbdito eres tú? ¿Acaso se puede servir a Dios sin Dios? ¿Se puede servir a Dios sin Dios? ¿Se puede servir a Dios pero sin tomar en cuenta el consejo de Dios? ¿Se puede hacer la obra de Dios sin que Dios lo haya enviado a hacer esa obra? ¿Se podrá hacer eso? Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta porque nosotros como creyentes estamos llamados a una total rendición al Espíritu Santo para que Él haga su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso se ha dicho, Él debe de estar primero en nuestras vidas. Él debe ser primero y es la guianza del Espíritu que siempre nos guiará a la palabra. Él no nos va a llevar a contradecir la palabra. El Espíritu nunca va a hablar en contra de este mensaje. Nunca. Si usted habla en contra de la revelación que Dios envió para este tiempo, usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el mensaje de la hora es el alimento para el pueblo. Si usted se lo come y se hace uno, entonces eso lo va a ayudar a crecer a la perfección, a ser como Cristo, a ser un fiel y digno hijo del Rey, un hijo de Dios, un instrumento aquí en la tierra para que Cristo ministre. ¿Se dan cuenta todo eso? Todo relacionado al tema que el Espíritu Santo nos ha dado acerca de intercesores de Dios. No cualquiera puede ser un intercesor. Tiene que ser alguien que se identifica con Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Tiene que ser alguien que se rinda para que Dios sea rey. ¿Se dan cuenta? Y sacerdote. Reyes y sacerdotes. Reyes, por supuesto, porque el rey está en nuestro corazón. Hermano, Él es el que reina. Sacerdotes, por supuesto,
porque el gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es el que ministra en nosotros. No nosotros. No es el hombre. No puede ser el hombre. ¿Se dan cuenta? No cualquiera puede ser un intercesor. Tiene que ser alguien, escuchen, que se haya vaciado de sus propios pensamientos y su propia manera de hacer las cosas. No puede usted hacer la voluntad de Dios sin ser la voluntad de Dios. Tiene que ser la voluntad de Dios y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu dirá lo que usted debe hacer, cómo debe hacerlo, la oración que usted debe hacer. Así es como funciona. Un pueblo guiado por el Espíritu, Él hará esa intercesión. Cristo en esa iglesia, en esos intercesores. Ahora, ¿a usted le interesa ser un intercesor y una intercesora de Dios, pero a la manera de Dios? ¿Se dan cuenta? Por eso, este tema es tan importante, porque lo que Dios va a hacer hoy, aquí en la tierra, lo hará por medio de usted y de mí. Cristo está velado en usted y en mí. Las órdenes, ¿saben dónde serán dadas? Aquí, en el cuartico secreto de nuestro corazón. Dios lo va a revelar. ¿Se dan cuenta? En la oración, Dios va a revelar. Y Él no lo va a alejar de la palabra, ni lo va a alejar del propósito. Él lo va a llevar a que asuma la actitud de un creyente. Eso es importante. Yo he visto personas que han asumido posiciones, entre comillas, posiciones para Dios, pero el espíritu no es el correcto. Y uno dice, es el Espíritu Santo el que está guiando a esos hombres y esas mujeres. No, porque su actitud no es la correcta. Dios no rompe su palabra. Se escudan detrás de la palabra para manifestar su naturaleza carnal. Hermano, cuídese, hermano y hermana. No se engañe. No deje que el diablo lo engañe, envenenando su corazón, llenando su corazón de amargura, llenando su corazón de incredulidad y de odio. No lo haga. No permita que el diablo unja su corazón con religiosidad y, como decía el profeta, con la corona de amargura. Hermano, deje que el Espíritu corone su vida con amor, con más guianza del Espíritu, que la presencia del Señor desborde su corazón. Que todo lo que usted haga sea guiado por el Espíritu. Y para continuar este precioso tema, el Espíritu nos va llevando en la enseñanza de lo que el templo de Dios, el intercesor de Dios, está llamado a manifestar. Esas características las estableció en oración, bajo inspiración, ojo, Salomón en aquella oración. Todo lo que se esperaba que pudiera salir del templo, él lo dijo en esa oración. Y es lo mismo que Dios espera de usted, hermano y hermana cristiano, que está llamado a ser el templo de Dios aquí en la tierra. Las mismas características, la misma demanda, es la misma demanda del templo de Jerusalén y el templo de carne hoy. Usted, hermano y hermana. En esta hora vamos a leer, con la ayuda del Señor, Primera de Reyes, capítulo 8, desde el versículo
44 y 45. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 44 y 45. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 44 y 45. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Escuchen bien. Fíjense lo que el Espíritu está declarando en esta hora. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviares y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Inclinemos nuestros rostros y rindámonos en las manos del Señor para que Él nos hable a cada uno de nosotros. Abran su corazón al Espíritu Santo. Pídale a Dios revelación. Seamos humildes. Humillémonos en la presencia del Señor. Ojo, para que Él hable a nuestros corazones. Si en verdad usted quiere hacer lo correcto, Dios le va a hablar. Pero debe estar preparado para cuando Dios le hable. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora, cuando nos permites estar en este púlpito trayendo tu palabra y ser un instrumento para que el Espíritu Santo nos enseñe a todos, incluyendo primeramente a mí. Muchas de las cosas que tú abres para mí también son nuevas, porque es una experiencia cuando es tu Espíritu el que ministra. Y yo soy el primero agradecido y gozoso y lleno cuando tú hablas, porque yo lo entiendo, lo percibo, veo lo que tú enseñas, veo lo que tú quieres mostrar, Señor. Y estamos agradecidos, Señor. Yo estoy agradecido porque tú sigues siendo Jesucristo, el mismo de ayer, hoy, por los siglos, que tienes cuidado de tu pueblo, que nos hablas, pero tú quieres encontrar corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Los hermanos y las vidas que están escuchando este mensaje, tú pusiste en sus corazones para que lo escucharan. Y si tú pusiste eso en sus corazones, porque hay un propósito con ellos. Señor, que ese propósito glorioso se cumpla, que tú puedas quitar el velo de pecado, el velo de incredulidad, y que sus corazones puedan entender tu voluntad y puedan ver tu mano guiando y revelando, y que la palabra que ha de traerse esa llegue a cada corazón y que haga la obra para la cual tú le envías, y que esa palabra incluya liberación de todo mal espíritu que esté atando a tus hijos, y que pueda traer revelación y sanidad para los cuerpos, porque tú eres el sacerdote y tú eres el Todopoderoso que libertas a los hombres y a las mujeres del error, de la enfermedad y de la muerte. Tú eres el único que puede transformar los corazones. Que esta palabra que ha de ser traída se haga uno con el corazón de ese hombre y esa mujer, y tú puedas hacer una profunda transformación en su vida. Háblanos, Señor, en esta hora. Pongo este servicio en tus manos y tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el precioso tema intercesores de Dios, reyes y sacerdotes. Fíjense la demanda de Dios acerca de lo que usted como cristiano, como cristiana, debemos y yo
debemos darle y reflejar, porque recuerden, si somos templos, todo eso tiene que manifestarse en nuestras vidas. Cuando usted se identifica como un cristiano, una cristiana, todo lo que conlleva ese título tiene que manifestarse. ¿Recuerdan lo que el Espíritu acaba de enseñarnos con relación a hijo del rey? Si es un príncipe, hay una serie de protocolos que esos hombres y mujeres deben hacer como hijos del rey, herederos de la corona. Ellos son representantes y llamados a manifestar algo o ese título que se les colocó. Así nosotros. No es que vamos, sino que ya. Hoy en día el Espíritu está ministrando. Y para que usted y yo podamos ser fieles administradores, Él amorosamente, así es nuestro Señor Jesucristo, nos enseña y nos dice qué es lo que Él quiere que usted haga y que yo haga. Y todo lo que conlleva el título, el título que le ha sido dado por gracia, no por nuestros méritos, sino por gracia, Hijo de Dios, redimido por nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Nadie puede anular el propósito de Dios para con usted y conmigo. Y por eso que el Señor nos ayude a todos nosotros a entender la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque eso puede hacer la diferencia para alguien que quiere hacer lo correcto. Usted, quien me escucha en esta hora, cuando ocupa su lugar en el cuerpo de Cristo, usted puede hacer la diferencia, no solamente en cuanto a usted, sino en cuanto a otras personas que dependen de su posición. ¿Sabe usted eso? Hay hombres y mujeres, grupos, hasta naciones, comunidades que dependen de su posición en Cristo, en la palabra. Dependen. Eso está condicionado. Eso está relacionado. Por una persona, Dios no destruye una ciudad. Por una persona, Dios no envía una plaga, la muerte a una comunidad. Por una persona cristiana que hace la voluntad de Dios y está parado en la brecha, Dios bendice una comunidad, un lugar, un trabajo. Uno lo ha visto. Por una persona Dios puede bendecir un trabajo, una empresa, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios bendice tanto aquí en la tierra como en aquel día. ¿Se dan cuenta? La clave, lo importante, que usted y yo hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra y ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y siempre seamos guiados por el Espíritu Santo. Fíjense lo que el Espíritu nos enseña en esta escritura. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos. Esa es una expresión fuerte. Esa es una expresión profunda. Recuerden, los reyes van a las batallas. ¡Ojo! ¿Y cuando un rey va a la batalla? Contra un enemigo, contra alguien que le quiere hacer daño, contra alguien que está resistiendo la voluntad del reino al cual usted representa. ¿Y cuál reino usted representa? El reino de los cielos. Hermano, usted creyente, hermano y hermana, el reino que ya está reinando en su corazón es el reino de los cielos, el Espíritu Santo. Y en esta tierra, en el sistema que hay hoy, hay un sistema que no es amigo de Dios, es enemigo de Dios.
La Escritura dice en Romanos 8, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ojo, son reinos rivales, reinos enemigos. El que complace al mundo contradice a Dios. El que obedece a Dios es enemigo, o el diablo y el mundo lo considera enemigo. No concuerda con él, lo critica, lo resiste en todo sentido. No le gusta cuando usted obedece a Dios, no le gusta cuando usted toma a Dios en su palabra. El mundo no le gusta cuando usted se viste correctamente, cuando habla correctamente. El mundo no le gusta que usted haya sido perdonado por Cristo, que haya sido limpiado por Cristo, que haya sido transformado por Cristo. ¡Ojo! El mundo, el diablo y el sistema de pecado es su enemigo. ¿Y cómo es eso? Si yo tengo muchos amigos en el mundo, o sea, voy a tratar a todas las personas como enemigos. Recuerde lo que el Espíritu acaba de decir, discierna. Si alguien le dice algo contrario a la palabra, no está hablando de esa persona, está hablando de su enemigo, el diablo. Si alguien le dice o le da un consejo a usted, y es una persona al cual usted aprecia de muchos años, pero el Espíritu Santo en usted discierne los fundamentos del consejo que le da su amigo y ve que es contrario a la palabra. ¿Quién le está hablando? ¿Su amigo? No, le está hablando su enemigo, el diablo. Pero ahora, ¿mi amigo estará consciente de eso? No, porque él cree que lo que el diablo dice es correcto. Y cree que al decirle la mentira del diablo, va a querer ayudarlo a usted. Por eso allí es importante que usted discierna cuando es Dios y cuando no es Dios. Es una batalla. Cuando saliere a la batalla, hermano, ¿y qué es lo que le va a luchar el diablo a usted? Le va a luchar su vida espiritual. Le va a luchar su comunión con Cristo. Esa escritura se ha dicho antes. Va a querer matar, robar y destruir. Él va a querer impedir que usted reciba el Espíritu Santo, que no nazca, matar. Si no logra impedirlo, va a querer robarle la bendición. Le va a querer robar la bendición. ¿Y cómo es eso? Usted es heredero de las promesas del Señor. Usted es heredero de las promesas del Señor. No se deje robar las bendiciones que Dios tiene para usted. Hermano, no permita que el diablo le arrebate un derecho. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en esta hora para entender la voluntad de Dios. Fíjense. Vamos a buscar la escritura. Personalmente a mí me gusta citarla. La cita exactamente como el Señor lo inspira. El ladrón no viene sino para hurtar. Fíjese el orden. Había invertido el orden. Ese es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, en ese orden. ¿Hurtar qué?
¿Qué es lo que le viene a robar el enemigo? Él va a entrar en una guerra en su mente, porque eso es lo que dice el hermano Branham, es el campo de batalla. El campo de batalla es la mente del hombre. Le va a querer robar el derecho a ser perdonado. Le va a querer robar el derecho a ser salvo. De reclamar su herencia como hijo de Dios. El diablo en la mente le va a querer robar el derecho a recibir sanidad divina. Hay una guerra. Fíjense, ahí la guerra es para el pecador. Dios a través de sus instrumentos comienza a hablar y le dice, debes buscar al Señor, arrepiéntete, el camino en el que vas te llevará a la perdición, alejado de Dios. Y el Señor le da esa cita tan conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando alguien está enfermo y se le da esa cita, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que sano todas tus dolencias, por la llaga del Señor Jesús, Él pagó el precio por nuestra sanidad. Nuestra sanidad está pagada. Lo que tenemos es que reclamarla por fe. Fíjense, Dios sale a una guerra, a una batalla contra el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El diablo y sus demonios de incredulidad. Hermano, no es el hombre, ojo, no es el hombre, no se confunda. El enemigo es el diablo y sus demonios que ungen con incredulidad las mentes de los hombres y las mujeres. Ese es porque quieren que vayas a una iglesia, que le dé los diezmos al pastor. Eso es lo que te van a lavar el cerebro. Comienza la guerra. Comienza la guerra. Hay una guerra. Y la persona en su mente escucha la palabra, pero viene el enemigo también a decirle mentiras. ¿Y cuál es la labor del intercesor? Señor, ten misericordia de ese hombre, esa mujer. Ayúdalo a vencer, que la revelación llegue a su corazón. Está engañado por el diablo, pero tú puedes hacer una obra maravillosa, Señor. Él puede ser libre de esa incredulidad. Un hermano en la fe que está peleando su sanidad, el enemigo le puede decir muchas cosas en la mente, en el campo de batalla. Le puede ungir con incredulidad. Pero ¿qué debe hacer el sacerdote? Va a la batalla. ¿Cómo? Dándole primero ánimo a ese hermano y esa hermana. Hermana, creamos al Señor Jesús. Te voy a respaldar en oración. Juntos oraremos para que tu fe no falte. Mantén tu fe en alto. Créele, confiesa con tu corazón. Cree en tu corazón y confiesa con tus labios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es fiel. Él cumple su palabra. ¿Se dan cuenta? Reyes y sacerdotes. Fíjense, por el camino que tú los enviares. ¿Qué significa eso? Dios pone en el corazón. Hermano, ora por tal vida. Está pasando por una guerra espiritual. Su alma está siendo luchada porque no se ha arrepentido y él, hay un lidiar de Dios, por eso se utiliza esa expresión. Hay un lidiar de Dios. Dios está
alando por un lado y el diablo con la incredulidad está alando por el otro. Y el Señor dice, súmate junto al ejército de Dios. ¿Y cómo? Ora, hermano, intercede por ese hermano, por esa vida, por ese pecador. Porque Dios lo prometió, que el Espíritu le pueda revelar en su corazón que Él es su Salvador, que Él es su sanador, que Él es su libertador. ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu Santo, mientras más intercesores se sumen en oración, el diablo es arrastrado y esa alma se arrepiente. Hermano, una victoria en Cristo. El diablo le quería robar su salvación, le quería robar su sanidad, le quería robar la victoria, pero no pudo. ¿Por qué? Porque junto al testimonio de la palabra hubo una intercesión, hermano. Pero ahora el diablo, como en las guerras modernas, quiere seguir peleando. Hace una línea de trincheras más atrás. No logró impedir que ese hombre se arrepintiera. No logró impedir que ese hombre recibiera sanidad. No logró impedir, cuando me refiero a hombre, hombre y mujer. No logró impedir que ese hombre, Dios le diera la victoria gloriosa. Aleluya. Pero ahora ya no va a querer, no solamente hurtar, sino que ahora va a venir a matar. ¿Cómo a matar? ¿Cómo a matar? Que no nazca, hermano, que no nazca, que se quede como un religioso. Así como tú estás en la iglesia, estás bien. Ve a los culticos, paga tus diezmos, di, yo creo que Dios envió un profeta y ya eres salvo. Ve y colabora económicamente cuando haya necesidad. Pero más de ahí no. Ya eso, porque a la gente no le gustan los fanáticos. Esa es la guerra. La guerra continúa, pero cambió de estrategia. Se disfrazó de religioso y viene a impedir que usted reciba el Espíritu Santo. El enemigo quiere impedir que usted sea santificado, que Dios haga una limpieza de corazón en su vida y que Dios pueda llenarlo con su espíritu, nacer de nuevo. Si no logró impedir que se arrepintiera, va a intentar la guerra para que usted se quede como un simple religioso en la iglesia. ¿Por qué la criticas a ella? Ella se arrepintió. Ella fue bautizada. Ella va a todos los cultos. Pero por el otro lado, el Espíritu Santo dice, pero yo quiero más. No es hasta ahí nada más. Hay que avanzar, hay que ir más profundo. Esa naturaleza pecadora debe ser cambiada. Ese vaso debe ser limpiado porque debe ser transformado en el templo de Dios, en el palacio donde el rey va a reinar. Y no pueden compartir el palacio. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Hermano. Entonces comienza la guerra. Porque esa parte va a tocar sus y mis debilidades humanas y pensamientos humanos. Va a renunciar a esta manera de ser. Vas a renunciar a esto. Ya no vas a poder hacer esto. Esa es una guerra.
te van a decir vieja, te van a decir fanático, fanática. ¿De verdad tú quieres hacer eso? Lo que pasa es, yo conozco iglesias que no son tan fanáticos. Si quieres yo te llevo para allá. Esa iglesia es buena. Esos son unos clubes religiosos muy buenos. Hacen muchas actividades. Si quieres te llevo para allá. Dice el diablo. ¿Por qué? Porque él ya tiene controladas las denominaciones. Hermano. Ya las denominaciones son suyas. Y en una denominación no lo llevarán a nacer de nuevo. Matarlo. ¿Qué debe hacer el creyente? Señor, que reciba el Espíritu Santo. Que ese hombre y esa mujer desesperen por el Espíritu Santo. Que ese hombre y esa mujer busquen a Dios. Señor, que no se quede en esa condición religiosa. Uno los ve. Uno los ve, hermano. Uno los conoce, uno los discierne. Hay un espíritu que los unge y los lleva a comportarse como unos religiosos y unas religiosas. Con apariencia de piedad, así dice la Escritura, pero negando la eficacia de ella. ¿Qué significa eso? Negando con sus vidas que esa piedad ha hecho una obra en ellos. Ellos no se han rendido. No se han rendido en el altar de Dios. No quieren ceder sus derechos. Quieren seguir ellos y no hacer que Cristo reine en ellos. Ellos no aceptan dominio. Yo ahora sujetarme a lo que dice la palabra. Tal vez no lo digan con palabras, pero lo dicen con hechos. ¡Ojo! Discierna, vigile. Usted tal vez no lo dice con palabras, pero sus hechos lo dicen. Cuando usted menosprecia la palabra, cuando usted no se preocupa por buscar el Espíritu Santo, cuando a usted no le interesa buscar más profundamente, hay un espíritu, hay una guerra. No se deje vencer en esa batalla. ¿Y de qué hará el Espíritu Santo? Va a mandar a la guerra a los intercesores. Hermano, bajo la guianza, ojo, por el camino que tú los enviares, algunos Dios los inspirará y los guiará a hablar. A otros Dios los dirigirá a orar en un clamor. Tal vez no lo digan. Señor, tú has puesto esta carga sobre este hermano, esta hermana. Yo lo veo estancado espiritualmente. Yo lo veo, en vez de buscar el Espíritu Santo, estás buscando las cosas del mundo. Señor, en misericordia, no permitas que el diablo se lo lleve para el mundo. ¡Es la guerra! ¡Una guerra, hermano! Ahora, ¿quién va a ganar? Nosotros tenemos las promesas para vencer todo diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice, orar siempre y no desmayar. Hermano, ¿qué pasó con esa mujer? No le respondió para hacerle justicia, sino porque basta ya, me colmó la paciencia. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque aparentemente los haga esperar. No, Dios está probando nuestra fe. Señor, ese hermano tomó una decisión por Cristo, esa hermana, que no desmaye, que busque al Señor, que persevere hasta que reciba el Espíritu Santo. Si hay una hermana y un hermano que están rindiendo cosas, Señor, dale la victoria. ¿Se dan cuenta?
Y esa oración hará la diferencia. Porque si Dios lo pone eso en su corazón, como siempre se ha dicho, los sueños, cuando Dios le da un sueño con alguien, ore por esa vida. Dios lo llamó a ser intercesor. Si usted no ora, usted está contradiciendo a Dios. Usted no está haciendo la voluntad de Dios. Un sueño es porque la Escritura dice que Dios habla al hombre por medio de sueños. Dios te está diciendo, hermano, ora por ese hermano, ora por esa hermana. Yo soñé que un hermano que andaba bebiendo y comiendo chimó. ¿Oraste? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dices eso? Es para que ore, porque a lo mejor el enemigo está enviando sus demonios para arrastrarlo a eso. Pero si tú oras de todo corazón e intercedes, Dios le va a dar la victoria a ese hermano, porque hubo un intercesor, una intercesora. Dios necesita intercesores, hermano. ¿Se dan cuenta? Hasta que ese hombre, esa mujer nazcan de nuevo, están en dolores de parto. Un dolor de parto. Fíjense, dolores de parto. Eso significa, el niño no nace y la mujer sufre y siente dolor y puja. Puje usted en oración, hermano. Señor, ayuda a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, a mis hermanos. Señor, que no desmaye en la fe. Fortalece su fe. Que su fe no falle, hermano. Y comienzan esos nacimientos. Uno se goza cuando ve los padres con sus hijos, con esa felicidad. Ya tienen a su bebé. ¿Verdad que sí? No pudo impedir, esa es otra batalla perdida por el diablo. Pero él no se rinde. Ahora va a ser la trinchera más atrás. Si no le robó las bendiciones, las promesas, y no logró convertirlo solo en un miembro de iglesia sin el Espíritu Santo, ahora viene a destruir. Destruir. ¿Qué va a destruir? Su vida espiritual. Viene a destruir su testimonio. Le va a tirar toda clase de tentaciones. De todo tipo. Tentaciones del dinero, tentaciones en la calle, tentaciones por mujeres si es un hombre, tentaciones con hombres si son mujeres, insinuaciones, negocios turbios. Va a venir a arreciar con pruebas y luchas para hacer que usted blasfeme, como intentó hacer con Job. Claro, ¿cómo no va a ser creyente si lo tienes protegido con ángeles? Dios le dio un permiso limitado. ¿Y qué pasó? Perdió su hacienda y perdió sus hijos. Ahora voy a hacer que blasfeme a Cristo. Dámelo para enfermarlo, para que vea que te blasfema. Que lo primero que va a hacer es recurrir a los brujos. Va a decir que no, la sanidad es para otro, no es para mí. Voy a llenarlo de pruebas de conchitas de mango. Esa es una expresión aquí venezolana. O concha de cambur, de plátano, para que resbale y se caiga. Lucha por todos lados. Voy a hacer que ese hombre caiga. Y cuando esté en el suelo, voy a decir, ahí está. Que se quede en el suelo. No califica, no sirve. Mano, en esa tercera etapa la lucha arrecia.
Ojo, pero el Espíritu hace guerra, hermano. Él no va a dejar a sus hijos solos. Siempre dará la victoria. ¿Qué dice la palabra? Resistí al diablo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Resístelo, resiste al diablo y de vosotros huirá. Resístelo con la palabra. Resístelo con el así dice el Señor. Cuando usted vea que un hermano está pasando por luchas y pruebas, ore por ese hermano. ¿Para qué? No dice para que el Señor le dé la victoria. Amén. Pero ¿cómo va a lograr la victoria? Que su fe no falle. Que su fe se mantenga firme. En eso consiste la victoria. ¿Sabe usted eso? Que su fe no falle, Señor. Dale la victoria. Y si rebaló, Señor, levántalo. Dale la victoria. No permita que se quede en el suelo. Que se levante y pelee, hermano. Eso lo hace un intercesor. Lo hace un intercesor. Porque es una guerra. ¿Qué hace los soldados en una guerra? ¿Sabía usted que ellos, cuando usted habla con soldados que han estado en la guerra, ellos dicen, nosotros peleamos por nuestros compañeros? Ellos son guardas de sus hermanos. Que el Señor nos ayude. Ellos son guardas de sus hermanos. Ellos no quieren estar en esa guerra, pero no quieren dejar a sus hermanos solos en la batalla. Él depende de mí, yo no quiero traicionarlo. Fíjense los lazos que se forman en una guerra natural. ¿Cuánto más debieran ser los lazos que se formen en una guerra espiritual? Cuando vemos a un hermano en medio de lucha, Señor, no lo dejes solo, dale la victoria, que lo esté atormentando, esa fe que tú has puesto en su corazón, le dé la victoria, que el Espíritu rompa cadenas. ¿Se dan cuenta? Tiene el intercesor que pararse en el medio, aún por los hermanos. Estamos en una guerra. Una vez lo dije, pareciera que muchos no han entrado en la conciencia que estamos en una guerra espiritual. El enemigo busca por todos los medios que haya un pueblo que se vaya en el rapto. Por eso ha enfriado los corazones de muchos. Por eso ha logrado que la novia pierda el paso. Ha dejado de preocuparse por buscar al Señor. Ya no busca al Señor como antes. Ya no busca la guianza del Espíritu como antes. Surgen muchas interpretaciones como consecuencia, interpretaciones de la Biblia, del mensaje. Y uno lo ve criticándose unos a otros y peleándose y haciendo debates. ¿Se dan cuenta? Ha logrado eso. ¿Cuántas líneas hay del mensaje? ¿Cuántas líneas hay del así llamado cristianismo hoy en día? Ha logrado el enemigo que muchos sean enemigos de Dios. Le ganó la batalla el enemigo a muchos. Y hoy en día hay hombres y mujeres que son enemigos de Dios. Hombres y mujeres que resisten la voluntad de Dios. Pero Dios no ha perdido una batalla. El propósito de la guerra no la va a perder Dios. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y Dios
le va a dar la victoria a los suyos. Ellos harán la voluntad de Dios. Sea usted uno de ellos. Sea usted uno de ellos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios, que están peleando en contra de la corriente del mundo, que no quieren hacer la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios. Van a una guerra, pero confiando en que el Señor está a su lado, porque lo envió. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y le harás derecho. ¿Se dan cuenta? Esa oración Dios la va a escuchar. Cuando usted en su corazón se propone hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a respaldar. Pero en la lucha va a sentir sueño, cansancio, desánimo. Venza eso en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede unirse con su compañerito y le dice: si dos de vosotros se convinieren en la tierra, les será concedido. Vamos a unirnos en oración. Dos intercesores. Hermano, Dios prometió dar la victoria. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Espíritu Santo moviéndose en medio de la iglesia, Él dará la victoria. Ahora, ¿cuál ha sido tu actitud ante esa guerra? ¿Has salido corriendo para no pelear? ¿Te has unido al enemigo contra el propósito de Dios? ¿O no quieres hacer completamente lo que el general, el capitán, el rey, nuestro Señor Jesucristo ordena? ¿Estás atrasando el plan de Dios? Cuando insistes en hacer las cosas a tu manera, discierne, examina tu corazón, porque hay una guerra. No te dejes ganar por el enemigo. Y si te sientes débil, y si crees que no has hecho las cosas correctas, no temas en pedir la oración. Dios tiene intercesores para orar por ti, para que Dios te dé la victoria, para que las cadenas sean rotas. Eso es lo que el diablo no quiere, que tú pidas la oración. Oren por mí porque yo quiero servirle al Señor. Yo quiero ser un cristiano, una cristiana. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero orar más, leer más. ¿Oirá Dios esa petición? Por supuesto. El Espíritu Santo le dará la victoria a ese hombre y a esa mujer que han propuesto en su corazón, como hizo Daniel, de no contaminarse con las cosas del mundo. Es una guerra, pero el Señor es más el que está en nosotros que el diablo que está en el mundo. Ocuparás tu lugar de intercesor por tus hermanos. Dependen de ti. El cuerpo depende uno de otro. Que el Señor nos ayude, hermano. Intento frenar, porque se abren más cosas. Tal vez muchos no avanzan porque tú, como miembro del cuerpo, no has orado por él. Es el cuerpo. No vayas en contra de tu mismo cuerpo. No te castigues tú mismo. Ayuda al cuerpo. Si una parte del cuerpo me duele, ¿qué hace la otra parte? Uno hace lo posible para minimizar el dolor. Todo el cuerpo se une. Si tú no te unes al cuerpo para ayudar a tu hermano, dudo mucho que seas del cuerpo.
Examinémonos. Eso puede impedir tu actitud indiferente, que muchos miembros del cuerpo sean restaurados. Ocupemos nuestro lugar. Hagámonos un examen sincero. No se deje ganar la batalla por el diablo. En el nombre del Señor Jesucristo, párese en su lugar como un hijo de Dios, como un intercesor, y Dios nos dará la victoria. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Se abren más cosas, Señor, pero que lo que se ha hablado llegue a los corazones de los hombres y las mujeres y entren en conciencia de la realidad del ambiente hostil en la cual estamos hoy, y que tú nunca nos dejas solos, y que tú esperas de nosotros, y que tú quieres que nosotros ocupemos nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en humildad, que oremos más, que nos consagremos más, Señor. Danos la victoria contra la incredulidad y el pecado, porque ese es el arma que utiliza el diablo para tratar de hacer que tu pueblo no haga tu voluntad. Ayuda a cada uno de tus hijos en esta hora. Danos la victoria en Cristo Jesús. Que la fe sea fortalecida en todos tus hijos. Tú lo harás, Señor. Tú lo has prometido, y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Lo creemos. En el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra que lo ayudará para vencer en la guerra espiritual que estamos librando. Dios tiene a sus siervos que traerán una palabra. Si usted lo toma, usted logrará vencer en discernimiento. Todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por el Espíritu Santo, la intercesión que Dios está guiando al pueblo para que haga, porque sin el Espíritu Santo no podremos vencer. El que da la victoria es el Espíritu Santo en el creyente. Recuerden, y Dios va a escuchar la oración de sus intercesores. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el hombre que Dios le ha dado el ministerio para dar el alimento a su pueblo aquí en esta iglesia. Y si usted tiene hambre y sed de Dios, Dios tiene algo para usted. Únase con nosotros. Pueden venir a los cultos aquí en la 34, en Barquisimeto, Venezuela, o seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio de Benecer. Recuerde, es un cuerpo y todo el cuerpo va a la batalla. Oremos los unos por los otros. No dejemos que el diablo nos arrope con su incredulidad. La clave para vencer en esta batalla es la fe. Con el escudo de la fe y la espada del Espíritu, junto con la armadura de Dios, usted va a salir a la batalla. Y el Señor le va a dar la victoria. Cada vez que venga un dardo, tome el escudo de la fe y la espada del Espíritu le dará la respuesta en la palabra, en la oración. ¡Ojo! ¿Se dan cuenta? Dios ha prometido darnos la victoria. Ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Seamos intercesores. Oremos unos por los otros. Y Dios nos bendecirá. Eso lo dice el siervo de Cristo, el hermano Branham, bajo la inspiración del Espíritu. Y qué más pertinente y más oportuna esa palabra para este tiempo. Unámonos en un solo compañerismo, en un solo grupo amoroso como intercesores,
orando los unos por los otros, y Dios nos dará la victoria. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.